hace un mes. La serie se llama Cara a Cara con Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar cara a cara con Dios? En algún momento tenemos que estar, ¿de acuerdo? Empezamos con un tema que se llamaba tipos de encuentro, en el cual muchos de los personajes que nombramos tuvieron cara a cara con Dios. Uno de ellos fue Jacob, el que estuvo cara a cara con Dios y se vi cara a cara a Dios, y él fue librada mi alma. Durante casi todo el mes pasado estuvimos hablando sobre el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Comenzamos con Naamán, el cual encubría su lepra, encubría su pecado, y hablamos de que cada uno de nosotros no tenemos por qué encubrir, porque lo encubrimos delante de la gente, pero delante del corazón de Dios, sí, todo lo sabe. Aquí no hay cosa que Él no sepa. Hablamos de lo que significaba el pecado, y una de las cosas que hablamos es que pecado era transgresión de la ley, y muchos de nosotros constantemente día tras día transgredimos leyes, y les dijimos que eran tanto leyes espirituales como leyes terrenales, y constantemente las transgredimos. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente ya conoce que él, al momento de pecar, el Espíritu Santo que mora en él redarguye su corazón, va al trono de la gracia, y alcanza misericordia. El no creyente simplemente lo hace, y en él no hay solo remordimiento. Siente que pecó, medio llora, y pues lo sigue practicando, lo sigue haciendo, ¿de acuerdo? Por muchas promesas que él haga, ¿sí? O viceversa, hace pactos para soltar una cosa, pero se agarra a otra, ¿de acuerdo? Son cosas que simplemente voy a dejar de tomar, pero ya te agarras el vicio del fumar. Voy a dejar de fumar, pero te agarras el vicio de, no sé, te pones histérico y andas maldiciendo y diciendo malas palabras en todo momento. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Después hablamos que el pecado, dos temas sobre la consecuencia del pecado. Hablamos primeramente sobre David, un hombre conforme al corazón de Dios, el cual al momento de pecar y fijarse en la mujer de otro llamada Betsabé, ¿qué hizo? Simplemente trajo consecuencias y dijo que nunca se apartaría la espada de su casa, y vimos que él tuvo consecuencias en la cual Adonai, Absalón, murieron a espada, ¿de acuerdo? Y hubo todas sus concubinas y esposas fueron abusadas por el mismo Absalón. Entonces hablamos de que el pecado es perdonado, pero las consecuencias quedan, persisten, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos romper con esas consecuencias al momento de decirle: Señor Padre, perdona nuestros pecados, y esas consecuencias pueden ser cortadas. Pero también hablamos de las consecuencias que ocasionó precisamente desde un principio Adán y Eva, en el cual fallaron, y no hubo un espíritu de arrepentimiento en ellos, sino simplemente que Adán el principio le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a Eva, porque le dijo: la mujer que tú me diste, o sea, tu culpa, no es mía, ¿no? Entonces hablamos sobre la consecuencia en la cual gracias a eso conocemos la muerte, pero gracias a Cristo Jesús conocemos ¿qué? Vida eterna. Eso es lo más precioso. Y el día de hoy vamos a hablar a un tema que se llama la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. El día viernes me pidió de favor NASA, que cumplió 7 años su mamacita y que iba a invitar a su familia, y está con el anhelo de ganar a su familia para Cristo. Y hicimos un servicio de acción de gracia para la mamá, y algo que yo les dije precisamente, la primera pregunta que le dije a las personas fue: ¿por qué murió Cristo? ¿Usted sabe por qué murió Cristo? ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Ahora no les voy a preguntar eso porque ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Pero sí les voy a preguntar, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante la sangre de Cristo para nuestra vida? Es bastante importante. Vea lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Jesucristo no hubiera derramado de su sangre, no habría habido ¿qué? Si usted no lo sabía, ahora sabemos que hemos sido redimidos nosotros por la sangre de Jesús. Apocalipsis capítulo 5, de los versos del 9 al 10, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué alegría, qué gozo nos da leer este texto, porque nos está diciendo que gracias, ¿sí?, el Señor Jesucristo es digno precisamente de abrir el libro de los sellos, de los cuales hemos hablado dentro del discipulado, ¿sí? Porque Él fue inmolado, Él fue el único que fue inmolado, y con su sangre nos redimió delante de Dios. Ojo, porque nadie más derramó su sangre por nosotros. Ni el sufrimiento, ni el lloro, ni cualquier otra cosa pueden suplantar la hermosa sangre de Cristo, la cual fue derramada para remisión de nuestros pecados. Es la única que puede redimir nuestros pecados. Usted le puede pedir perdón a cualquiera que usted guste, pero si no es basado en Jesucristo, perdóneme, pero no va a usted tener perdón de pecados. ¿De acuerdo? Es parte fundamental. Usted tiene que tomar en cuenta que el único que puede hacer eso es perdón de pecados, Dios, por medio de la sangre de Cristo. No es por nadie más. No es por las obras de Pedro, que fue crucificado de cabeza. No es por las obras de todos los apóstoles, que todos murieron. El único que no murió de manera trágica fue Juan. Pero todos los demás, unos azotados, unos apedreados, unos crucificados, unos decapitados. ¿De acuerdo? Pero ni uno de ellos murió por ti y por mí. El único que vino a morir por ti y por mí se llama Jesucristo, y vino a derramar su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio de su sangre, obtuviéramos beneficios. Ahora, Jesucristo no solo derramó su sangre una sola vez, sino 7 veces en distintos lugares. 7 veces en distintos lugares. Y hoy te las voy a enseñar, porque cada vez que Él derramó su sangre tiene un significado importante para cada uno de nosotros, el cual tú tienes que entender. Y esta es la fuente de poder de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Amén. El primer lugar que nombra la Biblia donde Jesús derramó su sangre fue en el Getsemaní. En el Getsemaní. Lucas capítulo 22, versos del 39 al 45 dice esto: y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Amén. Que en ese derramamiento de sangre en el Getsemaní, Jesús recuperó nuestra fuerza de voluntad. Él también estaba perdiendo las fuerzas de voluntad. Él también sintió temor, él también sintió miedo, ¿de acuerdo? Pero ¿sabe por qué sintió miedo? No tanto el de cumplir la voluntad del Padre. Él ya sabía que iba a venir a ser apedreado, vituperado, porque lo había dicho días antes a sus discípulos, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado para ser muerto. Él ya lo había, pero en ese tiempo de oración, ¿sabe qué era lo que más le oprimía en ese momento? ¿De acuerdo? Que todos los pecados del mundo iban a venir sobre él, y que por esa causa Dios se iba a apartar de él. Ayer hablábamos con unos amigos, mi hijo se quiere el próximo año ir por el fútbol, se quiere estudiar a Pachuca, ¿no?
Y resulta que cada que está sola mi esposa en la cama, llega y la abraza y le dice: mamá, ¿y qué vas a sentir cuando yo ya no esté aquí? Él es el que siente como, ¿no? ¿Qué vas a sentir tú? Le dice mi esposa, ¿no? Entonces los hijos, esa separación precisamente de los padres y más de la madre, es algo que como que a veces lo sienten. Por mucho, unos se casan, ¿de acuerdo? Las mujercitas más que vuelan, ¿no? Los hombrecitos son los que muchas veces son más apegados a la mamá, la verdad. No es una ley, pero normalmente el varoncito es un poquito más a la mamá y de que, ay mamita, ¿no? Pero por eso el Señor en la palabra dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre. No dice la mujer, porque muchas veces le cuesta más al hombre dejar a papá y a mamá más que la mujer. La mujer agarra a papacito y se va. Es puro relajo, ¿no? Pero es importante entenderlo. Muchas veces el que más sufre a veces es el varón. Rara veces es la mujer, pero la mayor parte de las cosas es el varón. Pero a lo que voy, ¿por qué el ejemplo que les pongo? Porque esa separación que Jesús sintió de separarse de papá Dios es lo que le causó esa angustia, esa tristeza. Y por eso esa tristeza le hizo que precisamente él derramara, como dice, derramara su sangre en el huerto de Getsemaní. Entonces, ahí es donde usted se acuerda que en el tema pasado vimos que en un huerto también se perdió el poder de la bendición en el Edén. Hablamos la semana pasada sobre eso. Fue ahí donde la serpiente engañó a Eva y a Adán. Y ellos que decidieron desobedecer a Dios, entregándole a Satanás el poder del dominio sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Jesús tuvo que pasar angustia, tuvo que pasar dolor a tal extremo que sudó y lloró como gotas de sangre. Él derramó su sangre ahí. Médicamente, sabemos que hay tal angustia, tal agonía, tal temor tan inmenso que nuestros vasos sanguíneos, no de todas las personas, de algunas personas, llegan a romperse bajo la piel y eso se le llama hematidrosis, ¿de acuerdo? Y eso hace precisamente que uno empiece por los poros a salir gotas de sangre. Pasa, ¿cuántos de ustedes les ha dado dengue grave? A nadie, ¿verdad? Están aquí. Pero la gente que le ha dado dengue grave, lo primero que empiezan a sentir son puntos rojos, ¿de acuerdo? Y hay personas que inclusive se limpian y les llega a tener rojitas, ¿sí? Bueno, en tal extremo también le pasó a Jesús de esa manera. Él empezó a derramar sobre sus poros sangre, ¿de acuerdo? Jesús sabía lo que iba a pasar. En toda su capacidad humana él sabía lo que iba a pasar. Pero él estaba dispuesto a derramar gota a gota su sangre. La sangre de Jesús por este medio nos ha devuelto la fuerza de voluntad para poder salir nosotros de aquellas cosas en las que nos hemos metido, como el alcoholismo, la drogadicción, la violencia, la ira, la mentira. En todo lo que podemos, Él nos dio la fuerza de voluntad que como Él lo pudo, también nosotros podemos. Como Él le dijo: Padre, que no se haga tu voluntad, sino se haga mi voluntad, sino la tuya. De la misma manera, la voluntad del Padre no es que andemos metidos en ese tipo de situaciones. Y cuando tú pones de tu voluntad, ¿de acuerdo? Y no de la voluntad de Dios, muchas veces no logras salir de ese tipo de situaciones porque estás poniendo primeramente tu voluntad antes que la voluntad de Dios. Y el Señor con ese derramamiento de los ángeles nos dijo, nos estaba enseñando a que tenemos el poder de obtener esa voluntad, de decir: yo sí puedo salir de eso, en el nombre de Jesús, por medio de Dios. Amén. No hay pecado el que no pueda salir. Tú podrás decir: es que mi pecado es imperdonable, es que mi pecado yo no puedo salir de él, ya estoy de una manera adictiva, no puedo soltarme de él. El Señor te demostró, llegó hacia el trono de la gracia, implorando misericordia, derramándose delante de la presencia del Señor y diciéndole: Señor, puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cada que nosotros queramos sacar o salir de algún lugar, siempre tenemos que decirle: Señor Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y Él transforma las vidas.
Si transformó mi vida, que era uno de los pecadores más grandes de este mundo, puede transformar la tuya. Si ha transformado la vida de otras personas que, mira, conozco una persona por ahí que se puede imaginar hizo y cometió lo más atroz. Y esa persona se acercó a los pies de Cristo y Cristo perdonó sus pecados. Así ya han hecho lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Pero para eso uno tiene que pedir la voluntad del Señor en nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vea qué hermoso texto. Nos estaba diciendo precisamente que nosotros precisamente ya fuimos rescatados, y no fuimos rescatados. Segundo lugar, donde derramó su sangre el Señor, en el poste de la flagelación. Marcos 27, 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato tuvo la oportunidad de soltar a Jesús. Tenía ganas de soltar a Jesús. Le intentó de muchas maneras. Él dijo: yo no hallo pecado en este hombre. Al final presentó al ladrón más miserable, que había matado a muchas gentes, había robado y todo, y a Jesús, y les dijo: ¿a quién quiere que suelte? ¿A ese pecador que ustedes conocen o a Jesús de Nazaret? Y todo el mundo: suelta a Barrabás. No bastando, lo mandó a azotar, pensando que al azotarlo dirían: ay, nos quebró el corazón, mejor ya suéltalo. No, ellos seguían gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero en ese azote, sí, Jesús precisamente, fueron golpes que él recibió que desgarraron su piel. Pero dice la palabra que por esas llagas nosotros recuperamos nuestra libertad. Vean lo que dice Primera de Pedro 2:24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por cuyas llagas, por cuyas heridas fuimos sanados. Pero ¿sanados de qué? Porque podemos confundir la cosa y decir: somos sanos de toda enfermedad. Y de repente, como te han dicho que eres sano de toda enfermedad, dices tú: ay, no sé por qué estoy enfermo. Algo importante: fuimos sanados de todos nuestros pecados. De todos nuestros pecados. ¿De acuerdo? ¿Sabía que bajo el sistema judío al prisionero se le podían dar hasta 40 azotes? Sin embargo, se cree que a Jesús solo le dieron 39, en los cuales él recuperó nuestra libertad y nuestra sanidad de pecado. Nuestra sanidad de pecado. Ese era un plan divino. Era un plan divino. ¿Por qué? Porque con cada azote que a Jesús le daban, era por cada pecado cometido por el hombre: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Eso lo puede leer en Génesis 5, 19 al 21. Las obras de la carne. Y termina diciendo que los que cometen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Él nos estaba diciendo en cada golpe, en cada derramamiento de esa sangre en ese piso, durante el poste de la flagelación, estaba diciendo: yo te estoy liberando de todos tus pecados. Cada azote, esos 39 azotes, eran cada pecado que en este mundo se había cometido. Y esto demuestra que Dios está dispuesto a perdonar al ser humano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos
¿A quién tienes que confesar? A Dios. Hay lugares donde todavía manipulamos el perdón. Hay lugares donde te dice el pastor: ven, te voy a hacer tu templito, casi casi confesionario. No, ni siquiera con tu pastor. ¿Por qué no te puedes confesar con un hombre pecador igual que tú o peor que tú? Tienes que confesarle a alguien que verdaderamente es puro, es limpio. Es el que te va a perdonar. Yo porque te mande a caminar, no sé, dele 5 vueltas al periférico a San Cristóbal, las va a hacer perdonar sus pecados. ¡No! 20 sentadillas y 45 burpees le llaman a los ejercicios y se perdonan sus pecados. ¡No! Ya hubo un sacrificio, tú ya no tienes que hacer ningún sacrificio. El único sacrificio lo hizo Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Simplemente. Y a Él tienes que confesar tus pecados directamente. ¿Sabías que el pecado, cada uno de los pecados son espíritus malignos? ¿Y sabes qué pasa con ellos? Que cada espíritu maligno trae sufrimiento a tu vida. Pero lo único bueno es que esto ya fue pagado por la sangre de Jesús. Colosenses 1:12, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Simplemente redención por su sangre, perdón de pecados, solo en Cristo Jesús. Y eso logramos obtenerlo cuando Jesucristo derramó su sangre en el poste de la flagelación. Tercer lugar, la corona de espinas. Marcos capítulo 15, versículos 16 al 19 dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Después de que soltaron a Rabás, los soldados llevaron a Jesús adentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. ¿Sabes? Con esa corona, ¿qué nos estaba devolviendo? Nos estaba devolviendo la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente, por eso fue colocada en la cabeza. Esta corona era una corona entretejida y puesta sobre la cabeza hasta que la sangre de Jesús comenzara a brotar en su frente. ¿Por qué? Porque las espinas tendrían como unos 10 centímetros de largo. No eran espinitas como las, nosotros así lloramos cuando nos espinamos tantito. Imagínense una espina de 10 centímetros de largo colocada, y cada que le pegaban en la cabeza, le pegaban a la corona para que se clavaran más y más. Y ahí derramaba y derramaba sangre el Señor de manera constante. ¿Sabes? Los cardos y los espinos simbolizan la maldición sobre la tierra debido al pecado, al sufrimiento, la aflicción, los obstáculos y las dificultades de la vida. Y en medio de eso, Él llevó las preocupaciones de la vida que ahogan la palabra de Dios. Por medio de eso, Él llevó esas preocupaciones de la vida. Por eso tenemos que entender que no tenemos por qué afanarnos en cada una de las preocupaciones. Muchos nos afanamos con cada problemática o cada situación que tenemos. ¿Y sabes qué está pasando? Que están ahogando a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás preocupado y cuando estás metido en dificultades, lo que menos haces es orar y irte a la palabra. Es cuando más te tienes que inmiscuir. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Nos ahogamos en las preocupaciones. Él nos liberó de todo ese tipo de aflicción, de toda dificultad de vida, ¿de acuerdo? Él nos liberó de toda maldición, y por eso dice la palabra que tenemos que renovar todo nuestro pensamiento. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús en el capítulo 6 de Mateo nos habló sobre las aflicciones. Dice que no nos afanemos, los afanes, de la vida. Que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Eso es lo que nos dio el Señor.
están tapadas nuestras arterias del corazón. Pero ahí sí todavía no nos queremos cuidar. Entonces, vamos a eso. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, poniendo las cosas en Dios, pero también tenemos que hacer las cosas nosotros de una manera diferente. Amén. Cuarto lugar donde derramó sangre el Señor, en sus manos perforadas. Juan capítulo 20, versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, está hablando acá a los discípulos, a Timoteo. Los discípulos dijeron: sí, hemos visto al Señor. Dice Timoteo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el costado de sus clavos y metiera su mano en su costado, no creeré. El Señor, al momento de esas manos perforadas, precisamente nos devolvió precisamente, ¿sí?, el poder en todo lo que nosotros tocamos con nuestras manos. Sus manos fueron clavadas en la cruz del Calvario, derramó su sangre, el dominio fue restaurado para todos los hijos de Dios. Tenemos autoridad en esas manos. Tú, cuando oras a tus hijos, tienes la autoridad de imponer la mano y de derramar bendición sobre ellos. Anteriormente le hacías así. No, ahora imponle la mano y declara bendición sobre ellos. A ver, papito, ven, te bendigo en el nombre de Jesús. Y la bendición de un padre tiene un poder y una autoridad bastante grande. Bastante grande. ¿Por qué crees que en el Antiguo Testamento los hijos esperaban la bendición del padre? Jacob le robó la bendición de Isaac a Esaú por el poder que esa bendición tenía. Acostúmbrate a bendecir a tus hijos, papá. Tienes el poder para hacerlo. El Señor te devolvió esa. Y lo mismo, tienes la autoridad para imponer las manos. Vea lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 18. Dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A un enfermo no se le ora así nada más no, impone las manos y dice: ¿sabes qué? En el nombre de Jesús le pido a Él que tú seas sanado por su hermosa sangre. Sin poner las manos. El Señor nos dio esa autoridad, ese poder al momento de ser perforadas sus manos. En ese momento Él nos estaba dando la autoridad para poder orar y tener ese poder. ¿Para qué? Para imponer las manos sobre los enfermos, esto sanar. Imponer las manos sobre las personas, sobre nuestros hijos y bendecirlos. No nos dio las manos para golpear a nuestro prójimo. ¿De acuerdo? Nos los dio para bendecirlos. Quinto lugar donde también derramó sangre, en los pies, en la cruz. Cuando él le empezaron a clavar, le poner esos grandes clavos en los pies, hubo derramamiento de sangre también. Deuteronomios 11:24 dice: todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río de Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Con ese derramamiento de sangre en los pies, Él nos devolvió el dominio sobre los lugares donde andamos. Nos dio el dominio para que nosotros supiéramos a dónde guiar nuestros pies. No a buscar vicio, no a buscar maldad, no a buscar al enemigo para desquitarte. Te dio el dominio para que tú puedas controlar tus pies de una manera en la cual tú puedes andar en su palabra, puedas andar precisamente, ¿sí?, predicándola. Te dio ese dominio precisamente, esa autoridad. Muchas veces nosotros, cuando pecamos, perdemos el dominio sobre nuestros pies y la autoridad. ¿Por qué? Porque nos convertimos en cola, y nosotros no somos cola, somos cabeza. Y tenemos que andar así como cabeza y no cola. ¿Y por qué te digo así? Porque utilizamos ese refrán o esa frase que dice: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Si Vicente va a fumarse un cigarro, ahí va la gente.
Si Vicente dice es bueno, una no es ninguna, dos apenas es una y viceversa, ahí va la gente. Tienes que tener la autoridad de decir no gracias, y mis pies van a estar dirigidos con autoridad hacia un lugar donde yo no pueda fallarle a mi Dios, a un lugar donde yo no pueda precisamente seguir pecando, seguir fallándole. Esa autoridad nos los dio Jesucristo. Vea lo que dice la palabra en Deuteronomio 31:6. Porque muchas veces no somos esforzados. Dice, esforzados y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas de que se vayan a burlar de ti, no temas que vayan a decir que eres mandilón, no temas que te vayan a decir que lo que te digan. Porque el Señor, ¿qué cosa está haciendo? Él no te va a dejar, no te va a desamparar en ningún momento. Al contrario, camina con autoridad, diciendo, yo sé a dónde voy porque Dios me acompaña a donde quiera que yo voy. Amén. Entonces, tenemos que nosotros ejercer ese dominio sobre la tierra. La tierra es nuestra. Pongamos nuestros pies y vamos y tomemos ese dominio. Somos herederos de la salvación. Hebreos capítulo 2, versículo del 6 al 8 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Dice, lo hiciste un poco menor a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Nos dio qué? Autoridad. Y Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero muchos de nosotros no queremos padecer con Cristo. Es que ya no tomo, ya no fumo porque me hice cristiano. Te hiciste cristiano, mochilón, y te empiezan a decir una sarta de cosas y sarta de cosas. ¿Y tú qué haces? Te achiquitas y al rato ya andas con ellos otra vez para que no hablen mal de ti. No, no es así. Su palabra dice precisamente que tú eres coheredero de la gracia y vas a ser glorificado, pero siempre y cuando ¿qué? Tú hagas las cosas su voluntad. Su voluntad. Amén. Sexto lugar donde también derramó sangre Jesús, cuando le clavaron la lanza en el costado. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sabes? Con ese derramamiento de sangre el Señor nos devolvió el gozo y la alegría. Cuando Él fue traspasado con la lanza, de Él solo salía sangre y agua. ¿Sabías que Jesús no murió por la crucifixión? O por las heridas, ni por los clavos que traspasaron su cuerpo, sino que Él murió con su corazón quebrantado por el peso del pecado que Él se estaba llevando en ese momento. Murió por un corazón quebrantado. ¿Sabes? Los soldados querían apresurar su muerte y trataron de quebrarle las piernas. ¿Por qué? Porque cuando alguien moría en la cruz, podía tardar horas y días y no moría. Entonces, al quebrarle las piernas, el peso del cuerpo hacía que se le cerraran los pulmones y morían ahogados. ¿Sabes? Cuando llegaron a Jesús hallaron que Él ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque su corazón había sido destrozado, quebrantado, había un quebrantamiento de corazón. Él simplemente volvió las cosas a un lugar original. Y por esa razón nosotros tenemos gozo. Jesús se llevó nuestros pecados. Y no solo eso, sino también se llevó el dolor del ser humano. Dios ya sanó todo corazón quebrantado
con ese derramamiento de sangre. O sea, a pesar de que tú estés pasando diferentes dificultades, tienes que tener el gozo del Señor en tu corazón y tener la certeza de que todo está bajo control por Él. Porque muchos de nosotros lloramos, ¿cierto? Pero no lloramos poniendo ese llanto de gozo a nuestro Señor, sino a veces lloramos simplemente por lo que se perdió. Pero si nosotros supiéramos que todo está bajo el control de Dios, habría que llorar. A lo mejor uno llora. Hay dos tipos de llanto: un llanto de desesperación y de tristeza, pero hay un llanto de alegría. El llanto de alegría tendría que ser decir: Señor, yo sé que estoy padeciendo, pero sé también que tú todo lo tienes bajo control, y que si es tu voluntad, las cosas van a volver nuevamente a como eran antes, o mejor. Amén. Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Todo eso hizo el Señor precisamente en cada uno de los lugares donde Él derramó de su sangre. Y el último lugar fueron esas magulladuras internas. Cada golpe que Él recibía en la cara se hacían pequeños moretones y era un derramamiento de sangre. La sangre se salía precisamente de cada una de las venas. Y fue golpeado. Cada que Él iba con la cruz, agarraban y lo azotaban, le daban de golpes. Y Él tuvo magulladuras internas. Imagínate cómo estaba ese hígado, cómo estaba ese páncreas, cómo estaba ese vaso, todo magullado. Y con ese derramamiento de sangre, Él recuperó nuestra libertad de toda iniquidad, de toda maldad, de toda angustia. Fueron heridas internas en su cuerpo. Él quiso que nosotros fuéramos transformados de adentro hacia afuera. Él hizo un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Pues es parte importante. No solo basta con recibir a Jesús en nuestros corazones, sino a partir de este momento empezar a experimentar un nuevo nacimiento. Si tú no estás experimentando un nuevo nacimiento, a pesar de que digas que ya tienes a Jesús en tu corazón y tu vida sigue siendo la misma de antes, ¿sabes qué? Todavía no has nacido de nuevo. Necesitas volver a nacer de nuevo. Necesitas volver a nacer de nuevo. Eso es parte fundamental e importante. Segunda de Corintios capítulo 5 versos del 15 al 17 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hemos sido redimidos en todas las áreas de nuestra vida. Jesús pagó el precio con su sangre en la cruz y en el Calvario para darnos ¿qué? Perdón de pecados y vida eterna. ¿Sabías que Él fue a las puertas del infierno para recuperar las llaves del reino? De tal manera que quedó rota toda maldición de iniquidad. Al momento de derramar su sangre, dice que como Jonás, Él descendió hasta lo más profundo de la tierra. Imagínate Satanás ya festejando en el infierno con la muerte y todos sus diablitos. Y estaban diciendo: ganamos, lo vencimos, lo matamos. E imagínate cuando ellos estaban alegres, cantando y gozándose porque ya habían matado a Jesús. Él llegó y tocó la puerta y apareció un gran resplandor. Y quizás Satanás le dijo a la muerte: muerte, seguro que lo mataste, seguro que se murió. Segurísimo, dijo la muerte.
fueron y abrieron, y era el Rey de Reyes y Señor de Señores, tocando las puertas del infierno para arrebatarle las llaves del infierno al diablo y quitarle toda autoridad a la muerte. Y gracias a eso nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabes? Cristo pudo morir de un balazo, una muerte súbita, pero Él quería regalarnos los clavos. Él deseaba ver nuestra admiración y llanto al tocar las espinas de su corona y ver cómo se seca la maldición del pecado en nuestras vidas. Nosotros podríamos tropezar y levantarnos sabiendo que sus pies fueron clavados para darme siempre una oportunidad de levantarme. Y hoy podemos acariciar su espalda herida y entender precisamente que cada uno de esos golpes en la espalda fue cada pecado redimido por cada uno de nosotros. Entonces no permitamos que esa preciosa sangre de Cristo sea ineficaz en mi vida por causa de incredulidad o desinterés. Pidámosle a Dios que esparza sobre cada uno de nosotros y nos quite la culpa, nos quite nuestras debilidades, que por medio de esa nosotros podamos tomar ¿qué? Autoridad, voluntad sobre todo lo que Él nos dejó. Es parte importante y fundamental. Por eso cuando estaba en el tabernáculo sobre la cruz y los soldados clavándoles grandes clavos en sus manos, perforándoles y derramando de su sangre en ese lugar, tomando sus pies y también perforándolos. Imagínate estando Él colgado en la cruz y todavía gritarle a papá y decirle: papá, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él murió con un corazón desgarrado. Cuando el soldado llegó y le clavó la lanza en el costado, Él ya había muerto quebrantado. Y cada golpe fue una herida. Y hoy vamos a recordar lo que Él hizo en esa cruz. Hoy bendecimos, santificamos, Señor, este pan y este vino, los cuales simbolizan tu cuerpo y tu sangre, Señor, la cual fue entregada por cada uno de nosotros para perdón de pecados, Señor, y para vida eterna. Oh Señor, lo santificamos, Señor Padre, y hacemos, Señor, un recordatorio de lo que tú, Señor, nos pediste que lo hiciéramos en honor tuyo. Toma un vino, toma un pan. Te voy a ir guiando ahorita para que podamos nosotros celebrar la cena del Señor, primer domingo de mes. Su palabra dice que no podemos tomar este pan y ese vino de manera indebida. Y muchos pensamos que no lo podemos hacer porque estamos en pecado. No, tú ya te has puesto a cuentas delante de Él. Él se refería en que en aquellos tiempos habían personas que hacían distinción de persona y celebraban la cena del Señor, pero habían lugares donde verdaderamente se servían abundante alimento y había lugares donde solamente había poco y no permitían que las personas, eso era comerlo indebidamente. Otros se adelantaban a cenar por hambre, por glotones, y eso era comer precisamente el pan indebidamente. El no hacerlo con reverencia como se debe también es hacerlo indebidamente. Es la reverencia que debe tener. Este pan no es el cuerpo de Cristo, simboliza su cuerpo, que fue entregado por cada uno de nosotros, molido, maltratado, escupido, vituperado. Fue entregado por cada uno de nosotros. Quiero que introduzcas el pan y recuerdes esos golpes de Cristo. Cada masticada que tú le das es un azote, es un golpe, es una injuria,
es un insulto. Y sabes, Él te perdonó todo eso. Volver a la cruz, tomar tu cruz es eso. Es que tú recuerdes siempre quién es el que murió por ti. Pero también tomó la copa y dijo: este simboliza mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual será derramada por todos ustedes para perdón de pecado y para vida eterna. Toma el vino. Al tomarlo, tú estás reconociendo ese perdón de pecados. Tú estás reconociendo la hermosa sangre de Cristo en tu vida, y estás reconociendo de que Él precisamente transformó tu vida. En cada derramamiento de sangre que Él hizo, transformó tu vida, hizo algo diferente para ti. Y hoy toma esa autoridad que Él te dio, porque en cada derramamiento fue para que nosotros tomáramos una autoridad, y de esa manera pudiéramos nosotros ¿qué? Cumplir las cosas o los deseos del Padre, hacer la voluntad del Padre. Su palabra en Mateo 6 dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú hagas la voluntad de Él. No importa si no oras en lengua, no importa si no echas fuera demonios, no importa si no profetizas. Haz la voluntad del Padre simplemente. Además es añadidura. La voluntad del Padre es eso. ¿Qué cosa? Simplemente reconocer la sangre de Jesús y decir: ¿sabe qué? Por esa sangre es que yo obtuve redención de pecados, vida eterna. Es lo que tenemos que llevarnos el día de hoy. Quiero terminar con esta oración. Padre, bendigo la vida de tus hijos, Señor. Creo, Señor, que esa es la palabra que tú pusiste en mi corazón para poder dárselas, Padre. Utilizaste mi boca y mis pensamientos para poder hablarles. Hoy bendigo sus vidas, Señor Padre. Cuídalos a donde quiera que vayan, Señor. Con tu Espíritu Santo, Señor, líbralos de toda tentación y de toda maldad, Padre Santo. Ayúdalos a continuar, Señor, tus pisadas, para que sigan tus pasos, para que puedan llegar, Señor Padre, a la meta, Señor Padre. Y así, de esa manera, Señor, llegar a estar con el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Yo hoy, Padre, los pongo en tus manos, Señor, así como Cristo, Señor, puso a sus discípulos en tus manos, Señor Padre. Y hoy, Señor, Señor, te pido, Padre, que tú los bendigas, que te glorifiques en sus vidas, que utilices en ellos, Padre, esos pies para, Señor, guiarlos al bien. Quítalos de toda maldad, Señor Padre. Quítales de toda amistad, Padre, que no los lleva a ninguna cosa buena, Padre Santo. Permite que ellos, Señor, puedan cumplir tu palabra, que ellos puedan, Señor Padre Celestial, cada día, Señor, permanecer en ti y tú en ellos, Padre Santo, para que de esta manera puedan llegar a la meta. Y cuando lleguen a la meta, tú les puedas decir: bienvenidos al gozo de tu Señor. Doy las gracias por la vida de cada uno de ellos, Padre. Ayúdanos, Señor Padre, bendito Dios, a que todas las cosas, bendito Dios, sean, Señor, en tu nombre, que sean en el amén tuyo, Padre Santo, porque sabemos que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Todas las promesas que tú has traído a la vida de cada uno de tus hijos, sé que tú las vas a cumplir, Señor. Por tanto, hoy glorificamos tu nombre, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor. Y, Señor, hoy, Padre, glorifícate en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes, Señor de señores, aleluya. Y a seguir adelante, recordando que la mínima gota de sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario fue precisamente ¿para qué? Para restaurar tu vida, para restauración de tu vida, para restaurar cada área de tu vida. Créele al Señor que Él lo va a seguir haciendo. Tú ya estás dentro del proceso. No desesperes. Nadie es perfecto en esta tierra. Él mismo lo dijo. Bueno, en esta tierra nadie, solo Dios. Solo Dios. Por tanto, nosotros, aunque todavía somos pecadores en pausa, porque muchas veces le fallamos, simplemente lleguemos al trono de la gracia, le pidamos misericordia a Él, y Él vamos a alcanzar en Él oportuno socorro. Así que nos
Nos vemos el próximo domingo. Dios me los bendiga a todos y a seguir adelante. Amén. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.